Bueno, pues más protagonistas, más invitados con motivo de las ponencias que están teniendo lugar en esta segunda jornada de la tercera edición del Encuentro Regional de Municipios Inteligentes. Tenemos con nosotros a Nerea Luis Mingueza. Ella es responsable de inteligencia artificial en Singular. Muy buenas, bienvenida. Muchas gracias. La inteligencia artificial, uno de los temas más recurrentes en estas jornadas. ¿Una inteligencia artificial que ya ha llegado para quedarse en la administración pública, a tu juicio? Ha llegado y cada vez la vamos a ver más. A día de hoy es verdad que la mayoría de algoritmos que existen todavía pues beben de lo que llamamos un aprendizaje más clásico, pues más basado en reglas, ¿no? En árboles de decisión, pero iremos viendo cómo a partir de trabajar pues con datos no estructurados, es decir, documentos, cómo empezamos a utilizar pues procesos un poquito más complejos dentro del mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué pasos se están dando en la administración para incorporar la inteligencia artificial a esos procesos de transformación digital? Pues al final es algo progresivo, ¿no? O sea, todo, bueno, pues tiene que pasar una serie, por supuesto, de pliegos, ¿no? Y donde ya explicas pues qué es lo que vas a realizar. Y luego a la hora de ponerlo en práctica sí que es verdad que hay un paso en el que estás, digamos, en fase de prueba, ¿no? Porque todos estos sistemas al final de apoyo a la toma de decisiones necesitan datos con los que luego evaluarse, no solo con aquellos que has utilizado para entrenar el sistema. Entonces esa fase de, digamos, laboratorio es muy importante y luego pues crear esos grupos de control, oye, donde veamos, pues por ejemplo, una cosa de las que he hablado en la ponencia es que empezaremos a crear esos grupos de control para ver temas de sesgos, por ejemplo, de falta de representatividad de algún tipo de estrato de la sociedad o por lo que sea, no sé, desequilibrio entre géneros, entre edades, lo que sea, ¿no? Empezaremos a estudiar todo ese tipo de cosas y luego ya llegaremos a la fase en la que se pueda poner en producción, ¿no? Para que lo use todo el mundo y ahí estaremos monitorizando qué es lo que sucede, ¿no? Porque tendremos mucha más diversidad de casos y podremos, bueno, pues seguir entrenando el algoritmo, pero ya con casos totalmente reales, ¿no? Ya sería pues cuando ya interactuamos directamente pues a través de internet para pedir una ayuda o a través de cualquier portal, ¿no? Que nos facilite ese proceso. ¿Llegará un momento o ha llegado ya ese momento en el que muchas de las decisiones se tomen de forma automática basadas en la inteligencia artificial y eso va a ser factible también en la administración? Sí que hay muchos casos ya donde se implica la inteligencia artificial, bueno, a todos los niveles. Lo que pasa que es verdad que quizá en la administración pública, como pasa a veces en otros sectores, que todavía se va poco a poco y está bien. O sea, yo no soy, digamos, poco optimista en ese sentido. Yo creo que simplemente que se necesita un proceso pues mucho más claro y mucho más supervisado, porque detrás va a haber un ciudadano, ¿no? No es como cuando tienes un sistema de inteligencia artificial, yo que sé, para recomendarte vídeos o películas que ver por la noche, ¿no? Pues al final da igual que te recomiende la película A o la B, pero cuando tienes que darle una ayuda social a alguien o cuando tienes que, digamos, hacer algún tipo de proceso donde detrás hay personas, podemos pensar también en procesos judiciales, ¿no? Se habla de que se va a aplicar al final a toda la administración, pero con el más amplio de los sentidos. Pues tenemos que entender que no es directamente que el algoritmo tome la decisión, lo que va a hacer es dar, bueno, pues su veredicto y luego habrá un conjunto de personas, o al menos una persona, que ya con ese conocimiento más su experiencia contextualizará esa decisión, ¿no? Y será la definitiva. Termino con una pregunta que seguro que no es original por mi parte y que ya has escuchado muchas veces. ¿Va a llegar un momento en el que la inteligencia artificial pueda tener su propia conciencia? Pues todavía queda, afortunadamente todavía queda. Es verdad que en los últimos años se está avanzando muchísimo en todo lo que tiene que ver con generación de imágenes, de textos. Estamos viviendo un momento que es muy bonito, pero de ahí a que el sistema tenga conciencia, claro, hay un salto muy grande, ¿no? Porque cuando hablamos de tener conciencia, al final implica que tú seas, bueno, pues plenamente consciente, valga la redundancia, ¿no? Pero de alguna forma estás razonando también sobre lo que estás diciendo. Y a día de hoy los sistemas de inteligencia artificial simplemente siguen un conjunto de patrones. Aunque nos parezca que la salida es inteligente, no están, digamos, razonando con ese proceso, digamos, cognitivo que podemos hacer los humanos, ¿no? Entonces todavía queda,
pero vamos, seguramente llegará, todavía en el largo plazo, pero igual llega, sí, sí. Quizá lo veamos. Quizá lo veamos, nunca se sabe. Bueno, pues Nerea Luis Mingueza, responsable de inteligencia artificial en Singular, muchísimas gracias por compartir esta Gracias a reflexión con vosotros. nosotros. Un placer. Un placer. Hasta ahora.